¿Qué tal, gente? Los saluda de Ronin y el día de hoy vamos a hablar del egoísmo de los fanáticos hacia Tony Ferguson. Un egoísmo bastante fuerte hacia Tony Ferguson que quieren seguir y defienden la idea de que Tony Ferguson siga peleando. Ahora es verdad también que me rompí el labio, fue un entrenamiento del día de hoy y también por ahí me corté. Pero bueno, si volviendo al tema, vamos a hablar de que el Tony Time se ha acabado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En esta pelea, realmente Tony Ferguson, yo lo voy a decir, y aunque me contraargumente, lo hizo bastante bien. O sea, esta pelea, en comparación a las anteriores, no fue una mala pelea. Tony Ferguson en el striking, en boxeo, lo hizo bastante bien contra Bobby Green. En grappling, en lucha, lo hizo bastante bien contra Bobby Green. Y ese primer asalto lo hizo excelente. Parecía que de verdad estaba volviendo ese Tony Ferguson. Un Tony Ferguson que de verdad pensé que no tenía más mandíbula. Le aguantó todo lo que le tiró Bobby Green, se lo comió y le seguía pidiendo más. O sea, un Tony Ferguson bastante bien. ¿Para qué? Hay que admitirlo. Tanto así que lastima Tony Ferguson a Bobby Green en ese primer asalto y todo el mundo emocionado, pensando que era el regreso de Tony Ferguson. Yo me emocioné más cuando intenta el derribo hacia las piernas y toma la espalda. Dije, aquí lo somete con ese buen nivel de jiu-jitsu y a eso es lo que voy. Yo me preguntaba sobre todo y decía, ¿por qué el entrenador de Tony Ferguson, sin contar el hecho de que el entrenador de Tony Ferguson ya tenía que pedirle que ya no pelee, pero esa locura de entrenador, en esa mala, sobre todo, educación, mala disciplina que les está enseñando ese entrenador, yo pensaba y decía, ¿por qué razón Tony Ferguson no intenta hacer lo que hizo Glover Teixeira? ¿Por qué razón Tony Ferguson no intenta ser un grappler, un luchador, como hizo Glover Teixeira a sus más de 40 años? Yo pensaba eso, ¿por qué razón no? Y al parecer es que Tony Ferguson ya en el grappling, en lo que es el jiu-jitsu en sí, no está tan bien. Ya no está con esa fuerza, no está con esa sincronía, con esa memoria muscular, ya no está. Por esa razón entiendo por qué razón el entrenador le pidió o lo entrenó o el plan de pelea, la estrategia de pelea para esta pelea fue hacer boxeo contra un especialista en boxeo como era Bobby Green. Yo no entendía en un principio. Después de ver cómo Bobby Green en el piso le daba ground pound y sobre todo se quedaba en posición de triángulo. ¿Qué es posición de triángulo? Cuando alguien tiene una pierna encima tuyo en lo que es el hombro y cuando tiene otra pierna por debajo de la axila. Eso es posición de triángulo. El triángulo de piernas ya es cuando monta la sumisión. Posición de triángulo es cuando solo tiene la pierna y también tiene otra pierna por debajo de la axila. Ahí no hay sumisión aún. Ahí ni siquiera hay un candado. Yo decía, espérate, que Bobby Green es tonto. Colocarse en posición de triángulo contra Tony Ferguson ya lo va a someter. Ya lo va a someter y no lo sometía. No lo sometía. Y yo decía, espérate, ¿por qué no lo puede someter? Si Tony Ferguson es especialista en triángulo de piernas, es especialista desde la guardia y le está regalando. Y no solo fue una vez, fueron casi 30 segundos de Bobby Green estando en esa posición y que Tony Ferguson no pudo hacer nada. Yo decía, Tony Ferguson lo va a someter, Bobby Green es tonto, regaló la pelea por hacer eso, pero no podía. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Con la edad, no solo se pierden los reflejos, que ya se sabe que perdió Tony Ferguson, no solo se pierde esa resistencia a los golpes, no solo se pierde esa agilidad en el striking, porque mucha gente piensa que la edad pasa factura solo a la striker, también se pierde lo que es la fuerza, también se pierde la agilidad, también se pierde la memoria muscular, la sincronía a la hora de hacer un derribo, a la hora de hacer una sumisión muy importante, obviamente en el grappling, la fuerza. Y recordemos que Tony Ferguson tuvo varias cirugías en las rodillas, tanto por su pelea contra Justin Gaethje como su pelea también contra Beneil Darius y también el problema que yo creo que tiene en el brazo a pesar de que no se dijo nada contra Charles Oliveira en esa tremenda asunción. ¿Qué es lo que pasa acá? No solo la parte de que Bobby Green, un tipo como Bobby Green, te someta a Tony Ferguson, que es un striker, es como Israel Adesanya sometiendo a alguien, para que ustedes entiendan. Y en cambio mucho peor porque más que sea Israel está en el top y pelea contra los mejores del mundo. En esta parte, de verdad que yo me pongo a pensar el egoísmo de los fanáticos hacia Tony Ferguson. ¿Cómo es posible que defiendas que Tony Ferguson siga peleando? ¿Cómo es posible que digas en los comentarios, en su argumento, que Tony Ferguson puede hacer lo que quiera? En ese sentido, no se puede hacer eso. Una responsabilidad de la empresa, la UFC y del entrenador y de Tony Ferguson, aunque Tony Ferguson sé que tiene problemas psicológicos y por esa razón no lo hace, pero tanto de la empresa, de la UFC, como del entrenador, es decirle, sabes que Tony, ya no vas a pelear, ya no puedes pelear. Les repito, a diferencia de otros peleadores, Tony Ferguson ya tiene problemas mentales. Recordemos lo que le pasó con la familia. Varias veces la esposa ha llamado a la policía por los ataques de Tony. Tony de por sí, ya ser peleador de un deporte de contacto que lleve golpes, ya de por sí eres propenso a desarrollar problemas
de lo que es en la mente, problemas psicológicos. Ahora, aumentale que Tony de por sí ya era una persona que las tenía. Para que ustedes entiendan, Tony Ferguson en 2019 tenía un récord, una racha en la UFC de 12-0, 12 victorias, 0 derrotas. Después de Justin Gaethje tuvo una racha de 0-6, o sea, 0 victorias, 6 derrotas consecutivas. Y yo sé que en esta derrota me alegro por un lado de que haya sido por sumisión y no haya sufrido más daño cerebral, pero igual, de verdad que Tony Ferguson, a pesar, ojo, que las sumisiones, sobre todo las sumisiones que son por estrangulamiento, lo que pasa también es que afecta al cerebro, pero no es tanto como un knockout, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa acá? Yo de verdad pido que se retire. No hay por dónde tomar el hecho de que Tony Ferguson siga peleando. Ya no me vengan a decir que lo hizo bien esta pelea, porque sí lo hizo bien, pero eso no justifica el hecho de que siga peleando. Tony Ferguson podía noquear a Bobby Green en el primer asalto, y después ¿qué iba a pasar? Iba a enfrentar a Rafael Fiziev, un tipo porque Rafael Fiziev viene de perder, y tranquilamente se podía encontrar en el ranking, un tipo que es una locura de peleador, y de verdad hacer eso o pedirle eso a Tony Ferguson es algo que realmente es un egoísmo total hacia esa persona. Sí, todos queremos ver pelear a Tony Ferguson Prime. Todos nos gusta ver pelear a Tony Ferguson. Pero es un egoísmo. Ese tipo tiene familia, tiene una vida fuera de lo que sé. Así que también hay que pensar eso. Por esa razón digo egoísmo total. Porque si fuese más que sea lo que es quererlo ver pelear o preocuparse por él, pero no, no les importa la salud de Tony Ferguson. No les importa lo que le pasa a Tony Ferguson. Tienen con ese egoísmo y sobre todo esa meritocracia tóxica porque quieren esa motivación, sobre todo tóxica, sería en este caso de que sí, si tú lo piensas, lo puedes lograr, sí. La motivación te ayuda bastante y la meritocracia te ayuda bastante, sobre todo el no rendirte a conseguir cosas en la vida. Yo pues realmente sé de eso bastante porque gracias a eso he conseguido bastante cosas en mi vida. Pero también hay que ser sincero que hay límites y también hay que ser sincero que hay ciertos estándares que seguir. Por ejemplo, yo también quería ser peleador profesional en la UFC, pero también me di cuenta que tranquilamente en cualquier pelea amateur podía salir con un daño cerebral irrepasable. O sea, era una cosa que no tenía sentido, que tal vez no era ni siquiera mi felicidad, quería vivir algo que tenga que ver con las MMA. En este caso me dedico a esto ahora, soy muy feliz haciendo esto, estoy muy relacionado con el mundo de los deportes, hago igual, practico MMA y lo que es artes marciales, pero también sé que no necesito o no me hace tan feliz ser peleador. ¿Por qué razón? Porque a mí me gustan las artes marciales. Entonces pensaba, la única manera de vivir de esto es ser peleador. Después descubrí YouTube, después, bueno, YouTube ya lo conocía, después descubrí que se puede ser comentarista y después todas esas cosas, pues pensé y dije, ¿sabes qué? Es verdad, puedo vivir de eso. Pero el punto es que hay que coger y tus logros o tus metas, en este caso sería modificarlos. O sea, modificarlos para alcanzar de nuevo otras metas y concentrarte en estas. Hay que coger y construir tus éxitos a partir de tus fracasos, en este caso. Y Tony Ferguson tranquilamente podría ser un excelente entrenador, uno de los mejores entrenadores si él se lo propone, y si usa esa garra que tiene a la hora de pelear para ser un buen entrenador. Ese es el video de hoy, gente. Espero que les haya gustado como es de costumbre y nos vemos en otra ocasión.